Anuncios muy importantes en esta rueda de prensa que convocó el doctor Julio César Gómez, director de la CARDE del departamento de Risaralda, y la participación de Germán Alfonso Páez, director de Corpo Caldas, quienes hacen anuncios muy importantes sobre el fenómeno del niño y el tema del agua. Hay que trabajar muy de la mano con las CAR y con las autoridades administrativas. Pues claro, yo sí creo que ese tiene que ser el camino, la ruta a seguir. Las autoridades ambientales son las instancias regional y territorial que tienen una responsabilidad de trabajar por los recursos naturales renovables, del cual el agua es un valor muy significativo e importante, pero siempre tenemos que hacernos una pregunta: esas aguas o esos servicios hídricos, ¿dónde se generan? Pues se generan nada más y nada menos que en los ecosistemas estratégicos de conservación. ¿Cuáles son? Nuestros páramos, nuestros nevados, nuestros ecosistemas de preservación que tantas veces hemos tenido la oportunidad de señalar. En el caso de Risaralda, las 247.000 hectáreas de su territorio de apenas 360.000, de las vaguadas, los humedales, en fin, de todos los patrimonios de conservación que tenemos en este paraíso biodiverso, que es Risaralda, que es el eje cafetero y que es Caldas. Y por eso Germán, Quindío, Tolima y Risaralda trabajamos en una sola ecorregión, que es la ecorregión del eje cafetero, que tiene una responsabilidad en estos Andes occidentales de preservar ese patrimonio colectivo tan importante como es los recursos naturales, y en la discusión que hoy vamos a tener aquí en Andesco, el agua como principio determinador de la sostenibilidad, de la riqueza de este país, que necesariamente pues tendrá que ser cuidado, donde todavía desde las autoridades ambientales tenemos, digamos, muchas críticas del modelo de prestación de servicios públicos, que todavía desconocen ese papel preponderante de la autoridad ambiental para lograr que haya agua siempre. Y digamos que ahí nosotros nos sentimos desatendidos. Yo también con ustedes he venido hablando que tarde que temprano los servicios ecosistémicos de la naturaleza tendrán que pagarse. Y cuando yo digo tendrán que pagarse, tendrán que estar reflejados en la factura de servicios públicos. Si usted mira la estructura tarifaria de una factura de servicios públicos, no hay por ningún lado una sobretasa, un impuesto que permita a las autoridades ambientales acceder a esos millonarios recursos que manejan las empresas de servicios públicos domiciliarios. ¿Todavía la gente? No, que en la tasa, en el valor del agua, haya una tasa que vaya para las autoridades. Doctor Julio, ¿qué costo vamos a tener que pagar los ciudadanos ahora que llega el fenómeno del niño, de pronto por el descuido, la irresponsabilidad de las administraciones que no le colocaron precisamente cuidado al agua? Bueno, las autoridades ambientales hemos hecho la tarea. Precisamente Germán y yo ahora teníamos un diálogo a través del cara a cara en la CARDE y registrábamos cómo nosotros hemos hecho la tarea a través de tener toda la, digamos, la arquitectura de protección en los territorios, tener los PONCAS, tener las áreas protegidas, con una larga tradición de conservación. Risaralda lleva más de 50 años hablando de áreas de protección. Aquí nacieron las áreas protegidas en Colombia, cuidando los páramos, haciendo esfuerzos muy grandes. Ustedes son testigos con el accionar no solo educativo, sino también ejerciendo autoridad en el territorio. Pero yo sí tengo una crítica especial a las administraciones, a los alcaldes. Estoy seguro de que los alcaldes tienen que ser conscientes que un alcalde lo que administra son recursos naturales. Cuando un alcalde de cualquier ciudad de Colombia y del mundo maneja una comarca, un municipio, lo que está administrando son recursos naturales. Cuando hablan de ocupación de territorios, cuando plantean nuevos desarrollos urbanos, cuando llegan nuevas industrias, y esas capacidades se construyen en los planes de ordenamiento territorial. Todo eso tiene que ver con los recursos naturales y el medio ambiente. A veces todavía tenemos una creencia que se ha convertido, ha hecho carrera entre nosotros, y mucha gente lo cree, que piensan que el agua llega de la llave. Si ustedes
lo saben y lo han discutido ampliamente con nosotros. El ciclo del agua es un ciclo donde necesita unas condiciones de clima, de variabilidad, de sostenibilidad muy interesante para que ese fluido de agua, esa fuente inagotable de vida que es el agua, nos llegue permanentemente a los hogares de una manera eficiente. Y eso es lo que nosotros queremos pues dejar en el colectivo imaginario de las discusiones donde participamos. Doctor Germán Alfonso Páez, director de Corpo Caldas, ¿cuál es el panorama que usted ve y la inquietud más importante que plantea en torno a este gran seminario ambiental convocado por Andesco? Sí, hoy lo que venimos a tener un diálogo formidable sobre los asuntos de cambio climático y de variabilidad climática, que nosotros como autoridades ambientales en Colombia, 33 corporaciones autónomas creadas en la Constitución Política de Colombia, y que esa relevancia que hoy nosotros tenemos, porque cuando al ser humano lo afecta algo es cuando comenzamos a ver quiénes son los que han trabajado en el territorio, y esos son las corporaciones autónomas, las que hemos venido trabajando sobre la protección de los recursos naturales, así como decía el doctor Julio, en el diálogo que hemos venido teniendo aquí y hoy ya planteado con el gobierno nacional que entra, con el doctor Fabio Arjona, ministro de Medio Ambiente, ASOCAR, la Asociación de Corporaciones Autónomas, ya planteamos la ruta. ¿Cuál es la ruta que nosotros vamos a seguir en estos 4 años de administración en torno a los recursos naturales? Y es efectivamente, eso es, que hay una relevancia sobre eso, lo que decía Julio, que los alcaldes de los municipios, los gobernadores de los departamentos entiendan que hoy lo que estamos es atentando sobre la vida misma y la economía de los territorios, porque las industrias que hoy tenemos, los sistemas de producción que tenemos en nuestros territorios, se abastecen de los recursos naturales. Y cuando comenzamos a hablar de la competitividad de los territorios, el renglón más importante son los recursos naturales. Acuérdense que los territorios se desarrollan, entre más recursos naturales, más desarrollo hay en los territorios, y eso ha pasado en el mundo, ¿cierto? Los países que hoy han sido, digamos, de economías muy fuertes es porque han usado sus recursos naturales para un propósito común, y eso es la hoja de ruta que hoy venimos teniendo, no solamente el cuidado de los recursos naturales para poder tener servicios cristianos, sino que también para tener economías fuertes en nuestros territorios. La COP16, yo estuve en Cali y se habló cosas muy lindas. 2 años después sigue siendo las cosas lindas y no veo soluciones. Sí, pues digamos que la COP16 fue una apuesta del país frente a los desafíos que tenía el planeta y cómo lograr generar unas políticas públicas donde necesariamente se habría necesitado el concurso, haber seducido a los países ricos del mundo, que son los que más están aportando a todo este deterioro del cambio climático. Ninguno vino, no vino Estados Unidos, no vino China, no vino India. Entonces ahí queda un sinsabor, porque el caso de Colombia, que ha hecho un esfuerzo muy grande, de hecho este país, con las políticas del actual gobierno que está terminando, el de Gustavo Petro, se dio a la tarea de asumir una cantidad de tareas y responsabilidades que no las podíamos asumir, porque el mundo no estaba mirando, digamos, con interés las propuestas de descarbonizar a Colombia, de no utilizar combustibles fósiles, y aplazamos una cantidad de problemas sociales al lesionar fuertemente nuestra economía. Y lo que no podemos desconocer es que si tenemos un país empobrecido, donde tengamos cordones de miseria y de pobreza, pues los efectos del cambio climático van a ser mayor, porque ese ciudadano que va a sentir escasez de todo, pues va a empezar a impactar más los recursos naturales. Por ejemplo, ahora estamos abocados a una crisis de energía, donde vamos a tener afectaciones, primero por escasez de agua. No tenemos el país preparado con energía fotovoltaica, aprovechando, digamos, la luminosidad y el efecto calor que vamos a vivir en esta región. No explotamos gas, que porque eran, digamos, combustibles fósiles, pero no tenemos una alternatividad para la gente. ¿Eso qué va a pasar? Que van a degradar nuestros bosques para la gente poder tener una materia prima para poder hacer sus alimentos, generar energía, en fin. Entonces sí creo que estamos como en una contradicción desde el punto de vista político,
porque estamos ideologizando mucho el tema ambiental y yo sí creo que llegó la hora de hablar de lo que viene planteando este gobierno, del ABC, de la política ambiental, que es agua, biodiversidad y comunidad. ¿Cómo logramos que esa triada del desarrollo pueda tener un desarrollo sostenible en los territorios sin dejar aplazado los desafíos de crecimiento que tenemos como sociedad? Doctor Julio César, uno podría pensar que el de Azocars, lo mismo que para el director de la Corporación de Caldas, se podría presentar un borrador de proyecto de ley para socializar en el Congreso. Corporaciones hoy, con el liderazgo del doctor Julio y de la Corporación Autónoma de Caldas, ya hemos venido trabajando eso. Con las comisiones quintas de Senado y Cámara, hemos venido preparando un borrador de proyecto de ley que va a entrar en discusión. El 29, o sea, la semana entrante, tenemos en una mesa de trabajo con la Junta Directiva de SOCAR, donde esta región, el año pasado estuvo representado por la Carter, este año está representado por Corpo Caldas. Ya tenemos ese trabajo. Y ahí, digamos, son, digamos, de los asuntos de las discusiones. Y yo creería que ahí van a tener muchos enemigos, porque los sectores económicos del país, los grandes sectores, pues no van a querer de pronto contribuir un poco más para poder tener los servicios de cuidado. Y es algo muy importante para el país. Y por eso en la agenda mundial que hoy tenemos es todos los asuntos ambientales. Usted mencionaba la COP16, que es la diversidad. Esta región, por ejemplo, la del eje cafetero, es más biodiversa que el Amazonas. El 14% de la diversidad de Colombia está aquí en el eje cafetero, está en Risaralda, está en Caldas, está en el Quindío, y en la Amazonía tan solamente el 7%. Claro, hay que conservar la Amazonía, pero hay que ponerle cuidado a la zona del eje cafetero, ¿cierto? Porque aunque somos transformados, y somos transformados porque somos los departamentos que desarrollamos la economía de este país, el 75% del PIB del país se produce en la zona andina. Vivimos el 70% los colombianos. Entonces, claro, aquí hubo una gran transformación, pero el trabajo que han hecho las corporaciones autónomas ha logrado mitigar eso. Por eso hoy tenemos en el común de la ciudadanía que nos llega en el grifo del agua, ¿cierto? Y no piensan de dónde viene el agua. ¿Por qué? Porque la Carder hoy aquí es uno de los departamentos que tiene más áreas protegidas en Colombia. Lo mismo sucede en Manizales y tenemos un complejo de páramos bien cuidado. Entonces, yo creo que el trabajo que hemos hecho las corporaciones y el liderazgo del eje cafetero ha sido fundamental. Y en este gobierno que entra, que ya hemos venido conversando con el nuevo ministro, con Fabio Arjona, con su viceministro, con David, con la directora de Parques Nacionales, con la doctora Besudo, creo que vamos a tener un gran liderazgo en el país durante este periodo.